de compartir su gratitud con las instituciones. Entonces le presento profesor Justin Barrett. Gracias. Let's have some fun. Que nos disfrutemos. About 20 years ago, Hace 20 años there was a groundbreaking book published in developmental psychology se publicó un libro innovador sobre la psicología de desarrollo called the book. Are we okay? Are we on? All right. The book was called Scientists in the Crib. El libro se llamó Científicos en la cuna. That book suggested that babies can be compared to little scientists. Este libro sostuvo que se puede comparar bebés con científicos pequeñitos. They aren't just blank slate, empty minds. No son meramente tablas rasas, mentes vacías, That just take whatever in from the environment. que simplemente asimilan cualquier tipo de información de su ambiente. But they're more like little scientists who develop theories about what's going on in the world around them. Son más como científicos en miniatura que desarrollan teorías sobre lo que está pasando en su ambiente. And then they explore the world to test those theories Y después exploran al mundo para poner sus teorías a prueba and revise those theories accordingly. y entonces revisar sus teorías. And they do this in very predictable ways Y lo hacen en maneras que se pueden predecir con mucha facilidad, that builds up little domains of knowledge que construye pequeños dominios de conocimiento about physics, or the physical world, about other people, sobre el mundo físico, sobre otras personas, about animals and plants and other living things, sobre animales y plantas y otras cosas vivas, and even about social relationships. y aún con respecto a relaciones sociales. Since the publication of that book, lots of research has supported that basic idea. En los años desde la publicación de ese libro, mucha investigación ha apoyado su tesis. Of course, there are some really important differences between babies as scientists and adult scientists. Obviamente hay diferencias importantes entre bebés que funcionan como científicos en miniaturas y científicos adultos, But the comparison is helpful. pero la comparación es útil. Nevertheless, I actually think that since the publication of that book, there's more evidence that children are born believers than they are born scientists. No obstante, en los años desde la publicación de este libro, ha salido información que indica que más de ser simplemente como científicos en miniatura, científicos de cuna, niños son como creyentes de cuna. Colleagues in my field, the cognitive science of religion, and I have discovered evidence suggesting that children show remarkable natural affinities for thinking about and believing in gods. Entonces, colegas en mi campo, y yo también, nosotros hemos descubierto Considerable evidence. Mucha evidencia que indica que niños tienen propensidades o capacidades naturales impresionantes para reflexionar sobre y creer en dioses y divinidades. Okay, so in that sense, people may be practically born believers. En ese sentido, uno podría decir que humanos básicamente nacen como creyentes. But let me say a little more about what I mean by that. Pero déjame explicar un poquito más qué quiero comunicar con esta idea. Perhaps you've seen this toy or something like it before. De pronto ustedes han visto este juguete o algo similar en el pasado. Okay, is this familiar? ¿Sí? ¿Lo conocen? All right, so babies take these little colored
shapes and try to put them in the right holes. Entonces los niñitos utilizan estas formas coloradas y intentan meterlos en los huecos correctos. So there's a round shape, you put it in the round hole. A triangle shape, put it in the triangular hole. Hay una forma circular que uno pone en el hueco circular, hay una forma triangular que uno pone en el hueco triangular. In a similar way, normal human development in childhood seems to give us conceptual shapes or spaces. Asimismo, el desarrollo típico en la niñez nos brinda formas conceptuales That then are ready to receive cultural input that fits into those spaces. que están preparados para recibir entradas o estímulos culturales que uno puede meter dentro de estos huecos, estos receptores. And one of those spaces is a God-shaped space. Y uno de estos huecos es un hueco que tiene forma de un Dios. Lots of different particular God concepts might fit in that space as long as it's a close enough match. Varios conceptos de deidades se podrían encajar en este espacio si por lo menos tienen una equivalencia adecuada. Okay. We could also compare my thesis to what it means when somebody says a person is a born singer or a born artist or a born basketball player. Podríamos comparar mi tesis con lo que la gente quiere comunicar cuando ellos dicen que alguien es cantante de cuna, o atleta de cuna, o científico de cuna, o artista de cuna. Of course, this doesn't mean that the baby comes out of their mother painting or singing or shooting basketballs. Esto no significa que la bebé sale de mamá cantando o pintando o jugando baloncesto. But what it means is that because of their natural affinities or predilections, whichever you like. Pero lo que sí significa es que por razón de sus capacidades o instintos naturales, all that is required is the opportunity and minimal cultural support, and they will become masters. todo lo que se requiere, dados estas predisposiciones que tienen, es una mínima cantidad de oportunidad y apoyo cultural para que ellos alcancen su estatus como artistas, atletas, etc. So, in a similar way, essentially everyone is a born talker or a born walker. Entonces, en una manera similar, casi cada persona es un caminador de cuna o un hablador de cuna. But my suggestion is most people in most cultural settings are actually born believers too. Pero mi sugerencia es que la mayoría de las personas, de la mayoría de las culturas o de todas culturas, nacen como creyentes, son creyentes de cuna. I'm arguing against a common view about how people acquire their religious beliefs. Estoy argumentando en contra de una perspectiva común sobre cómo la gente adquiere sus creencias religiosas. This other view might be called the indoctrination hypothesis. La otra perspectiva podría llamarse la hipótesis de la indoctrinación. So the idea is that, children grow up believing in God because their parents tell them over and over again about God and tell them if they don't believe in God, they're going to go to hell or something like that. La idea es que los niños crecen con una creencia en Dios porque a lo largo de su juventud sus padres los enseñan sobre Dios y les amenazan diciendo que si no crees en Dios vas a ir al infierno o algo así. My suggestion is that view is too simplistic. Mi argumento es que esta perspectiva es demasiado reduccionista. And I hope that'll become clearer as I go through my presentation. Y espero que esto se vuelva más claro en el transcurso de mi presentación. But I'll start with just one anecdote. Pero comenzaré con una sola anécdota. A few years ago, I was at a conference, and a colleague who is an atheist living in the European country that's considered the least religious country in the world. Hace un par de años estuve en un congreso junto con un colega mío, quien es un ateo y vive en el país que se considera el país más ateo de todo el mundo.
he walked up to me and told me this story. Él se me acercó y me contó la siguiente historia. That when his daughter was 3.5 years old, tiny little thing, Que cuando su hijita tenía apenas 3 años y medio, she walked up to her father and said, ella se le acercó a su papá y dijo, God is everywhere all the time. Dios está por todos lados en todo momento. He was stunned. Él fue asombrado. As a good psychologist, he tried to figure out where did his daughter catch this idea. Como un buen psicólogo, él quería preguntarse cómo es que su hijita adquirió esta idea. Who indoctrinated her behind his back? ¿Quién la había adoctrinado a ella a su espalda? But he couldn't find an answer. Pero él no podía encontrar ninguna respuesta. And interestingly, 2 years later, she still believed in God. Y en una manera era muy interesante notar que 2 años a continuación, ella seguía creyendo en Dios. But she claimed that God was an elderly woman. Pero ella afirmó que Dios era una mujer anciana. And that detail is important Y este detalle es importante because it's clear that no one told her that God is an elderly woman. porque es obvio que nadie le había contado que Dios es una mujer anciana. I'm not saying that she's correct, No estoy diciendo que ella tiene razón, but I share this story to show that children in many cases have this amazing natural receptivity to thinking about God. pero cuento la historia para comunicar que en muchos casos los niños tienen una receptividad asombrosa de adquirir creencias en la existencia de un Dios. So then the question is why? Entonces la pregunta es ¿por qué? What are the psychological processes that make children so receptive to thinking about and believing in God? ¿Cuáles son los procesos psicológicos que resulten en esta receptividad de niños a la idea de la existencia de un Dios? Okay, so far. To build my case, I need to start by making sure that nobody is carrying around the wrong idea about how minds are in babies. Entonces, para construir mi argumento, tengo que primero aclarar que ninguno de ustedes lleven a la mente una concepción errónea de cómo funcionan las mentes de bebés. Babies are amazingly able to learn lots of different things very quickly. Niños tienen una capacidad extraordinaria de asimilar mucha información y aprender muchas cosas muy rápidamente, But that doesn't mean that they learn everything equally well. pero esto no significa que ellos son capaces de aprender cualquier cosa con la misma cantidad de facilidad. And it doesn't mean that whatever parents try to teach their children, children are going to learn and believe. Y tampoco significa que cualquier cosa que los padres quieren enseñar a los niños va a ser aprendido por los niños con igual facilidad. And those of you who have children know this to be true by your personal experience. Y ustedes que tienen niños saben por su experiencia personal que esto es cierto. And the reason why children are better at learning some things as opposed to other are because of these naturally developing faculties that we have in our minds. La razón por la cual niños tienen más facilidad para aprender ciertas cosas y no otras tiene que ver con ciertas facultades mentales que tenemos estructurados en nuestras mentes. One example that has lots of experimental support is this faculty for detecting faces. Un ejemplo que tiene mucho apoyo experimental, mucho apoyo científico, es nuestra facultad o capacidad de percibir y detectar caras. Within one day of birth, Durante el primer día después de haberse nacido, babies pay more attention to faces in their environments than other sorts of things. los infantes prestan más atención a las caras en su ambiente, en su alrededor, que prestan a otras cosas. And can already begin to imitate some facial expressions. Y aún ya están capaces de comenzar a imitar ciertas expresiones faciales. Particularly sticking the tongue out. Por ejemplo, el sacar la lengua And other rude gestures, probably. y otros gestos groseros. And that's an amazing accomplishment because babies at this age can't see very well. Ese es un logro impresionante porque niñitos de esta edad, de un solo día, no pueden ver con mucha claridad. They're new to the world, so they haven't seen faces before. Son totalmente nuevos en el mundo, entonces nunca han visto caras antes.
But still, they find the faces, Pero no obstante, ellos buscan y encuentran las caras, attend to them, prestan atención a ellas and then somehow map what's going on that face onto their own muscles. y de alguna manera buscan o tienen una capacidad de reproducir lo que observan en esa cara con sus propios músculos So that they can make it tested. para que ellos puedan sacar la lengua. Okay? It's amazing. They don't even know they have a face. Es asombroso porque ni siquiera saben que tienen una cara. All right? So already they seem to have this face detection device from birth. Entonces, parece que ellos tienen este aparato para la detección de caras desde el momento del nacimiento. Of course, it continues to develop and mature in interaction with other people. Obviamente sigue desarrollándose, madurándose en interacción con otras personas, But there's a natural predisposition to pay attention to human faces. pero hay una propensión natural de prestar atención a las caras humanas. Because we're such social beings and that the information we get from faces is so important. Porque somos seres tan sociales, entonces la información que nosotros adquirimos de caras es importantísima. Interestingly, baby girls pay more attention to faces than baby boys do. Una observación bastante interesante es que las niñitas presten mucha más atención a caras que los niñitos. Okay. So, I argue that, regardless of culture, children develop with a propensity to seek meaning and understanding of their environments. Entonces, mi tesis es que sin respeto a la cultura, los niños desarrollan una propensión de buscar significados y conocimiento y comprensión de sus ambientes. And given the way their minds naturally work, naturally develop, this search leads to beliefs in a purposeful and designed world. Y dado cómo desarrollan sus mentes naturalmente, esta búsqueda de significados resulta en creencias en un mundo que tiene propósito y que fue diseñado. And that an intentional designer may be behind that design. Y que un diseñador intencional o deliberado podría estar detrás del diseño que ellos perciben en su mundo. That designer is likely to be super powerful. Y ellos llegan a creer muy naturalmente que el diseñador de pronto es muy poderoso, Super knowing, es súper conocedor. Obviamente este no es una palabra muy típica en español ni en inglés, pero la idea es que tiene un nivel de conocimiento mucho más allá de lo que uno típicamente ascribe a un ser humano. super perceiving, Y además tal entidad será súper perceptivo and immortal. y también será inmortal. I don't know if that is. Estás buscando a una gente. This designer doesn't need to be visible No es necesario que este diseñador sea visible, or have a body like humans do. ni que tenga un cuerpo como tienen los humanos. So, the acquisition of this sort of God concept comes to children very naturally. Entonces, la adquisición de este tipo de concepto de un Dios llega a los niños muy fácilmente. And without need for indoctrination or coercion. Y no es necesario indoctrinarnos ni obligarlos a adquirir esta idea en una manera coerciva. Right. So these observations in part account for why beliefs in gods with that sort of general character Entonces, estas observaciones explican cómo es que creencias en dioses con este tipo de carácter are widespread cross-culturally and historically. se pueden encontrar a lo largo de las culturas y de la historia. All right, they fit that conceptual space well. Estas ideas se encajan muy naturalmente con el hueco conceptual con que se nacen los seres humanos. Okay, but at this point you should be asking for evidence. Okay, pero en este momento lo que ustedes deben estar pidiendo de él es evidencia. So I'm going to share with you some evidence Entonces voy a compartir evidencia con ustedes from various experiments done by various psychologists in lots of different places. La evidencia se deriva de varios experimentos realizados por varios psicólogos en varios lugares en el mundo. The first line of research concerns
our teleological thinking, or thinking about design and purpose in the natural world. La primera línea de investigación se enfoca en nuestro pensamiento teleológico, es decir, pensamiento enfocado en la identificación de propósito en el mundo. Developmental psychologist Deborah Kellerman has conducted dozens of experiments in this area. La psicóloga de desarrollo, Deborah Kellerman, ha realizado un montón de experimentos sobre precisamente este tema. And I'll give you a few examples of her studies. Y les voy a dar algunos ejemplos de sus estudios. One of her early studies presented children with photographs of different natural scenes and objects. Uno de sus estudios más temprano presentó a niñitos con varios fotógrafos de escenas naturales. And she simply asked children, usually 4 to 7 years old, Y él simplemente preguntaba a los niños de entre 4 y 7 años questions like, well, why are the rocks so pointy? preguntas como, por ejemplo, con esta foto, ¿por qué piensan ustedes que las rocas son tan puntiagudas? And what she found was that children, instead of giving answers that were mechanistic, Y lo que ella descubrió es que en vez de dar respuestas que son mecánicas o mecanísticas, they tended to give teleological answers. los niños suelen dar respuestas que son teleológicas, respuestas que explican un propósito para los fenómenos naturales que observan en las fotos. Por ejemplo, here's an example of a teleological answer that was generated by a real kid and then a mechanistic one. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una respuesta teleológica generada por uno de los niños que ella entrevistó y también una explicación mecanística. Entonces cuando ella preguntó, ¿por qué piensan que las rocas son tan puntiagudas? Un niñito respondió, las rocas son puntiagudas para que los animales no se sientan en ellas y las aplasten. Esta es una respuesta teleológica. En contraste, una respuesta mecanística sería, pues son puntiagudas porque durante mucho tiempo se ha apilado pedazos de cositas unos encima de otros. Okay? And it doesn't appear to be, this preference for teleological answers doesn't appear to be the product of how the question is formulated. Y la preferencia para respuestas teológicas no parece ser una consecuencia de la manera en la que se formuló la pregunta. Because Kellerman has asked these questions in many different ways. Porque Kellerman ha hecho estas preguntas en muchas distintas formas. And she's even studied how parents talk to their children about natural things. Y aún ha hablado cómo los padres hablan con sus niños sobre artefactos o elementos del mundo natural. And parents are much more likely to give mechanistic explanations than teleological ones. Y es mucho más común que los padres brinden a sus niños explicaciones mecanísticas en vez de explicaciones teleológicas. In some of her studies, she even asked children to choose between different explanations, teleological ones or mechanistic En ones. algunos de sus estudios, ella pidió que los niños escogieran entre explicaciones mecanísticas y explicaciones teleológicas. And they choose the teleological ones even if an adult is advocating the mechanistic one. Y ellos habitualmente van a escoger la explicación teleológica, aun si el adulto está abogando a favor de una explicación mecanística. Here's another example of one of Kellerman's studies. Aquí hay otro ejemplo de un estudio de Kellerman. In this study, she introduced children to two characters, Ben and Jane. En este estudio, ella presentó los niñitos a dos personajes, Ben y Jane. And then would show them a picture of a natural thing like a tiger. Y después mostró a los niños una foto de algo natural, como por ejemplo un tigre. And then would say, Y después diría, o decía, mira este es un tigre. Ben dice que un tigre es hecho para algo. Podría ser que está hecho para comer y caminar y ser visto en el zoológico. en el jardín zoológico. Y podría que, I can't read there, Y ser que está hecho para otras cosas. Pero Ben se asegura
que un tigre está hecho para algo y es por eso que está aquí. Entonces Ben ha brindado una respuesta, este personaje ficticio ha brindado una respuesta teleológica. Jane dice que es tonto. Un tigre no está hecho para nada, a pesar de que puede comer, caminar y ser visto en el zoológico. No es porque está hecho solo para eso, solo con cosas que puede hacer o la gente puede hacer con él. Jane está segura de que un tigre puede hacer muchas cosas más, pero no son las cosas para las que está hecho y no es por eso que está aquí. Entonces Jane, el personaje ficticio Jane, brinda una explicación mecanística o naturalista para la existencia de tigres. And then this exchange ends with, la cuestión es, ¿quién crees que está en lo correcto? ¿Ben o Jane? Ben piensa que un tigre está hecho para algo. Jane piensa que es una tontería. Entonces, en este experimento, los niños son presentados con dos personajes ficticios que brindan explicaciones teleológicas y explicaciones mecanísticas. Y después, el niñito en el experimento tiene que contestar cualquier de estas respuestas. La respuesta teleológica o la respuesta mecanística es más acertada. And the vast majority of children pick the teleological answer. Y In la this gran case, mayoría Ben. de los niñitos escogen la respuesta teleológica. So the Pointy Rock study shows that children spontaneously give teleological explanations. Entonces el estudio de las rocas puntiagudas muestra que los niñitos espontáneamente brindan respuestas teleológicas. This study shows that then they prefer teleological explanations for why something is here. Y este estudio muestra que ellos prefieren explicaciones teleológicas para explicar por qué algo está aquí. But Kellerman has shown this in other studies as well. Y Kellerman ha demostrado esto en otros estudios también. One of those asks open-ended questions about various things in the natural world. Uno de esos estudios hace preguntas abiertas sobre varios fenómenos y cosas en el mundo natural. Such as, ¿para qué existió el primer pájaro? And children would say things like, para hacer buena música. Y los niños brindan respuestas como, por ejemplo, pájaros existen o el primer pájaro llegó a existir para hacer buena música. Para que el mundo se vea bonito. And then, why did the first monkey exist? Y, por ejemplo, él los preguntaba, ¿y por qué llegó a existir el primer mico? And these are the sorts of answers they gave. Y esos son ejemplos de las respuestas que ellos dan. Por ejemplo, para tener a alguien que se trepe a los árboles, para que pueda haber un animal en una selva. Ella a veces pregunta, ¿para qué existió o llegó a existir el primer río? Entonces ellos responden, para que los barcos puedan entrar al agua, para que la gente pueda pescar. So we have our boats, we're ready to go fishing, we just need a river. Obviamente la gente tenía sus botes y querían ir a pescar, solamente necesitaban un río. After these open-ended questions, then Kellerman asked the same children closed-ended questions. Después de hacer los niñitos estas preguntas abiertas, Kellerman decidió hacerles preguntas más cerradas, más definidas. And here is the form that she used to ask. Y esa es la forma de la pregunta que ella preguntaba. Así que hemos estado hablando de montañas, o ríos, o micos, o lo que sea. Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿alguien o algo causó la primera montaña a existir? ¿O simplemente se ocurrió? Okay, so children have three options: someone, something, or it just happened. Entonces, los niños pueden brindar tres respuestas potenciales para explicar la existencia de este fenómeno natural. Ellos pueden decir que alguien causó la existencia del fenómeno, que una cosa o algo causó la existencia del fenómeno y que este fenómeno o esa cosa simplemente ocurrió. Okay, you understand the design? Estas son las tres opciones. ¿Entienden el diseño del experimento?
del experimento. Okay. And these questions were asked in various orders to control for order effects and that sort of Y thing. ellos hicieron esas preguntas y dieron las respuestas en varias secuencias para controlar por el efecto que la secuencia de respuestas puede tener en una persona que está contestando preguntas. Okay. Around half of the children answered someone for natural events like thunderstorms. Más o menos la mitad de los niños dijeron que alguien causó eventos naturales como tormentas. A little more than half chose someone for natural objects like rivers and mountains. Con respecto a objetos naturales como ríos y montañas, un poco más de la mitad de los niños contestaron que alguien causó este objeto natural. And 73% chose someone for animals. Y 73% de los niños escogieron la respuesta alguien en cuanto a la respuesta quién o por qué existen animales. So in the open-ended questions, children revealed a tendency to see natural things as having a functional purpose. Entonces, en las respuestas o en las preguntas abiertas, los niños manifestaron una preferencia para ver See natural objects having a functional purpose. ellos manifestaron una propensión de identificar un propósito funcional para fenómenos y objetos naturales. But in the closed-ended questions, children show sympathy for someone, an intentional being or agent being the reason for that purpose. Y con las preguntas cerradas, los niños manifiestan una preferencia para decir que alguien, en vez de algo, o un fenómeno, o la falta de un agente, para explicar la existencia de un fenómeno en el mundo natural, o una cosa en el mundo natural. It's as if these 4- and 5-year-old children know that design and purpose requires someone to bring it about. Es casi que estos niños entienden que un fenómeno, una cosa que tiene diseño, requiere alguien para llevarlo a cabo, para llevarlo a existir. But actually, even infants, even 12 and 13-month-olds seem to know that you need agents to bring about order. Y decir la verdad, aún infantes de 12 o 13 meses saben que se requiere agentes para llevar a cabo, para realizar orden en el mundo. Okay, and you might wonder, how do we know that? And I'll show you one little study that gives some evidence. Y de pronto están pensando, ¿y cómo es que nosotros sabemos que los bebés saben que es necesario tener agentes para generar orden? Okay, so imagine you're a baby Imaginen que son infantes watching a computer screen, mirando una pantalla de un computador and you see over on the right neatly stacked pile of blocks. y uno ve a la derecha unos bloques bien organizaditos y amotinados. And then a screen comes down and hides the blocks. Y después cae una vela o otra forma para esconder los bloquecitos, And we say occluder is the jargon. un ocultor. And then a ball comes rolling in Y después un círculo pasa hacia la derecha and goes behind the screen. y pasa detrás del ocultor. And then the screen drops Y después quitan el ocultor and the blocks are all in a jumbled mess. y los bloques no están organizados. How is that? That's nice. Very literal translation. Yeah. Okay, so half the babies saw that display first, La mitad de los bebés vieron esta escena primero. the other half saw a different display first. La otra mitad vieron otra escena primero. They saw a pile of blocks, Ellos vieron un Disordered. montón de bloquecitos que estaban desordenados primero. Después cayó the el screen ocultor. came down, and then Después la pelota o el círculo pasó detrás del ocultor
the ball rolled behind the screen, Y al final and then the screen dropped to show that they're ordered. quitaron el ocultor y ellos pudieron observar que los bloques estaban ordenados. Okay, in these kinds of studies, the psychologists measure how long do children, the babies, look at the display. Entonces, estos estudios miden por cuánto tiempo, durante cuánto tiempo, los niñitos fijan su atención a la pantalla. Because babies, as you may know, when they see something for too long, they get bored, and so they start looking around. Porque de pronto ustedes saben que cuando los bebés se ponen aburridos, ellos dejan de mirar una cosa y comienzan a buscar otros estímulos en el ambiente. So we look to see does the new display recover their attention? Entonces nosotros medimos o buscamos si o no esta nueva escena recuperó su atención. Okay, so when the babies saw the ball go behind and order the blocks, Entonces cuando los niños vieron que la pelota pasó detrás del ocultor y que los bloques salieron ordenados, babies' attention recovered a lot more than the other way around. su atención se recuperó mucho más que en el otro escenario, cuando la pelota pasó detrás del ocultor y los bloques salieron desorganizados. Right, okay, so if it looks like the ball is knocking blocks over, the babies go, but if it looks like the ball is stacking the blocks, they go. Entonces, si parece que la pelota está desorganizando o haciendo caer a los bloques, los niños no están muy estimulados, no voy a hacer esta cara que acabo de hacer, o si parece que la pelota organizó los bloques, ellos prestan mucha más atención. Okay, so these are 12-month-old babies. Y esos son infantes de 12 meses. And then the experimenters did something very clever. Y después los científicos hicieron algo bastante interesante, bastante agudo. With another group of babies, they did the same study, Con otro grupo de bebés hicieron el mismo estudio, but they put a face on the ball. pero pusieron una cara en la pelota. And instead of it rolling in, it kind of scooted in. I don't know. It moved in a more organic way. Y entonces, en vez de mover como una pelota, se movió en una manera más intencional o más ordenada. But otherwise, same. The animations aren't working on the computer, is the problem. Qué pena, las animaciones no están funcionando. In this case, the babies didn't act at all surprised when the face stacked the blocks. En este caso, cuando observaron que la cara organizó los bloques, ellos no se pusieron asombrados de ninguna forma. So then we have evidence that even 12 and 13-month-olds seem to know that it takes an agent to order things. Entonces tenemos evidencia que aún infantes de 12 o 13 meses reconocen que es necesario tener un agente para organizar cosas. So through various studies, it looks like very young children are predisposed to see the world as purposefully designed and inclined to see an intelligent, intentional agent as behind this natural design. Entonces, a través de varios estudios, nosotros observamos que niños aún preescolares están preparados, tienen una propensión de entender el mundo como algo intencionalmente, deliberadamente diseñado, y también tienen una propensión de imaginar que hay un agente deliberado e inteligente detrás del diseño natural que ellos perciben. So children have a conceptual space, a question, who designed and ordered all of this? Entonces los niños nacen con un espacio conceptual, una pregunta, y es, ¿quién diseñó, quién ordenó todo lo que observamos? In some ways, this is a very old observation, one that Jean Piaget made in the 1920s. En cierto sentido, esta es una observación un poquito antigua, uno que Jean Piaget hizo en los años 20, o en en los años 20 del siglo XX. Okay? But he thought that what children thought was that the design, the order of the natural world was caused by people.
Pero él imaginaba Humanos. que lo que los niños piensan es que el mundo natural fue ordenado o diseñado por humanos. What was called childhood artificialism. Esa es una suposición, una teoría que se denominaba el artificialismo de la infancia. But more recent studies have shown that young children know perfectly well that humans didn't make monkeys or rivers or mountains. Pero estudios más recientes manifiestan que niñitos saben muy bien que humanos no crean tigres o micos o ríos. Okay, for instance, Susan Gelman at the University of Michigan Por ejemplo, Susan Gelman en la Universidad de Michigan asked 4- and 7-year-old children the same kinds of questions that Piaget did. Entonces, ella hizo a niños que tenían entre 4 y 7 años más o menos las mismas preguntas que Piaget les había hecho hace un siglo. They showed children pictures of various objects like the moon, sun, stars, ocean, and clouds. Mostraron a los niños imágenes de varios objetos naturales como el sol, nubes, la luna. Asked the children to name the object, Pidieron que los niños nombraran al objeto and then simply asked, did people make it? y después simplemente preguntaron si los niños opinan que seres humanos crearon estas cosas. In contrast with what Piaget thought, En contraste con lo que suponía Piaget, less than 30% of 4-year-olds menos de 30% de los niños que tenían 4 años and only 10% of y 7-year-olds solamente 10% de los niños que tenían 7 años said that people made these natural things. contestaron que seres humanos crearon estos objetos naturales. But when they were asked whether people made various artifacts, Pero cuando se preguntaron si humanos hicieron o fabricaron varios artefactos, children at both ages were essentially perfect in saying that humans made them. y cuando decimos artefactos queremos decir una mesa, una silla, los niños de las 2 edades, casi 100% de ellos dijeron que los seres humanos construyeron los artefactos. So 4- and 5-year-olds know that people can make hammers and tables, but it takes gods to make mountains, stars, and animals. Entonces niños de 5 o 4 años saben que seres humanos hacen martillos o mesas, pero que uno requiere un Dios para elaborar montañas y estrellas. For instance, Olivera Petrovich, a professor at Oxford University, Por ejemplo, Olivera Petrovich, un profesor en la Universidad de Oxford, asked 4-year-old children les preguntó a niños que tenían 4 años whether various objects were made by people, by God, or no one knows. si varios objetos fueron fabricados por seres humanos, por dioses o nadie sabe. And children were 7 times more likely to say that God made the natural objects Y than los people. niños son 7 veces más propensos a decir que fue Dios que hizo los objetos naturales. Okay, so then children have this question in their heads, who made the natural world? Entonces los niños tienen en su pregunta, en su cabeza esta pregunta: ¿quién diseñó, quién hizo este mundo natural? And God fits that space very well. Y el concepto de un Dios se encaja muy naturalmente en este espacio. Now you might wonder, well, that's fine for children, but do we outgrow this tendency to see design and purpose in the natural world? Entonces tal vez usted se está preguntando, bueno, está bien que eso está lo que está sucediendo con los niños, pero tal vez nosotros en nuestro proceso de madurarnos abandonamos, dejamos atrás estas suposiciones. And Deb Kellerman wondered the same thing. Y Deborah Kellman se preguntó la misma cosa. So she started looking at design bias or teleological reasoning in adults. Entonces ella comenzó a estudiar el sesgo de diseño o el razonamiento teleológico en adultos. And what she found was, by studying Roma adults in Romania, Entonces, por medio de estudiar adultos romaníes, es decir, gitanos en Romania, is that a familiar term? So, who don't go through the education system. personas que no pasan por el proceso de educación formal, They performed in these same studies like 8-year-old children.
Ellos, cuando se les hicieron las mismas preguntas que habían hecho a los niños, sus reacciones eran iguales a las reacciones de los niños. Right? So they saw design and purpose in the natural world too. Ellos también percibían diseño y propósito en el mundo natural. Kellerman found similar results studying Alzheimer's patients. Kellerman descubrió patrones similares estudiando personas con Alzheimer's, personas que han perdido su memoria en la vejez. So it starts looking like, well, maybe adults don't outgrow it, but they get taught not to think that way. Entonces, tal vez los adultos no simplemente maduran y entonces pierden esta información. Tal vez es el caso que los adultos son enseñados, son educados para que ellos abandonen este razonamiento. Tal vez estos instintos son apisonados. And more experiments by Deborah Kellerman seem to bear out that claim. Y otros experimentos de Deborah Kellerman parecen confirmar esta suposición. In these studies, adults with university-level science education En esos estudios, adultos que tienen formación al nivel universitaria en ciencia were presented with different pictures of natural things a tales adultos se les presentaron diversos cuadros de objetos naturales and given explanations for those natural things, features. y les dieron explicaciones de estos objetos naturales. And they were simply asked to decide, is it a good explanation or a bad explanation? Y ellos tuvieron que contestar si las explicaciones que ellos habían recibido eran buenas explicaciones o malas explicaciones. So, for instance, ferns grow in forests because they provide ground shade. Entonces, una de las explicaciones que fue prestada a los adultos mirando una imagen de un helecho era: los helechos crecen en los bosques porque proporcionan sombra. Or earthworms tunnel underground to aerate the soil. O mirando un cuadro de lombrices, una explicación para su existencia fue las lombrices de tierra, los gusanos de tierra, andan bajo la tierra para airear el suelo. Notice that both of those explanations are teleological, Observen que esas explicaciones son teleológicas, but from a scientific perspective, they're not considered good explanations. y desde una perspectiva científica no se consideran buenas explicaciones. Earthworms do tunnel in the ground, Es cierto que los lombrices, los gusanos de tierra, cavan debajo de la tierra and they do aerate the soil, y sí airean al suelo, but they don't live in the soil to aerate it. pero no viven en el suelo para airearlo. The last example is an example of a bad mechanistic explanation. El último ejemplo es un ejemplo de una mala explicación mecanística. Polar bears are white because the sun bleaches them. Esta mala explicación o explicación mecanística para los atributos de osos polares es: los osos polares son blancos porque el sol los blanquea. Okay? When these adults were given plenty of time to answer, is it a good or bad explanation, they said that basically all of these types of explanations were bad. Cuando los adultos tuvieron suficiente tiempo, mucho tiempo para reflexionar, sí o no esas explicaciones son buenas explicaciones o malas explicaciones, casi todos reconocieron que son malas explicaciones de los objetos naturales. But if they were forced to answer quickly, Pero si fueron obligados a contestar muy rápidamente, then they started thinking the teleological explanations, but not the mechanistic ones, were pretty good. entonces cuando tuvieron que contestar rápidamente bajo presión, ellos llegaron a pensar que las respuestas teleológicas eran buenas respuestas, aunque las respuestas mecanísticas eran malas respuestas. Okay? This has been done with Americans, and it's been done with British scientists, and it's been done with Chinese. Este es un estudio que se ha hecho con científicos estadounidenses, con científicos ingleses, con científicos de China. What these studies seem to suggest is that we don't just
outgrow our tendency to think teleologically about the natural world. Lo que esos estudios sugieren es que nosotros no perdimos nuestra tendencia, nuestra propensión de pensar teleológicamente sobre el mundo natural simplemente como consecuencia de madurarnos, But it has to be pushed down through education and training and effort. Al contrario, estas tendencias o propensiones teleológicas tienen que ser apisonados con esfuerzo por medio de la educación, la capacitación, la formación científica. Okay? So we have a natural tendency to see design and purpose in the world and think that someone is the best way to account for that design Entonces, and en purpose. resumen, brevemente, tenemos una propensión natural de observar o de discernir diseño en el mundo natural y además de suponer que alguien está detrás de o es la causa de el diseño que nosotros observamos. But what about other divine properties? ¿Y Aren't qué de they otras? natural? ¿Y qué de otros atributos, otras propiedades, otras cualidades divinas? ¿También son estas propiedades o cualidades naturales o son artificiales? Okay. And so now this is actually a study from my lab. Entonces ahora vamos a escuchar sobre un estudio que él hizo en su propio laboratorio To explore whether children could understand that God's mind is special. para entender si los niños tienen la tendencia de creer que la mente de Dios es única, es especial, es distinta a las mentes humanas. I used a very common and famous task in developmental psychology, a false belief task. Yo usé una tarea muy común, muy famosa en el desarrollo, o en la psicología del desarrollo, que se llama una tarea de falsas creencias. In this task, children are presented with a familiar container, and in my first studies, we used a cracker box. Entonces, en este estudio, se les presentan a los niños un contenedor bien conocido a ellos. En su primer experimento, él usó una cajita de galletas. We show the children the box and say, "What is this? What kind of box is it?" Ellos mostraron la cajita a los niños y les preguntaron, ¿qué tipo de caja es esto? And they, of course, know what it is. They're not dumb. They say, "Oh, it's a cracker box." Y ellos, puesto que no son estúpidos, saben qué es y dicen, no, es una cajita de galletas. Yeah, it is a cracker box. What do you think is inside of it? Entonces él afirma la respuesta, si es una cajita de galletas, entonces, ¿qué opinan ustedes que está dentro de la cajita? And they say crackers. Y naturalmente ellos responden, galletas. Good. Yeah, it is a cracker box, and you might think there are crackers in it. Es cierto, muy bien. Es una cajita de galletas, entonces ustedes de pronto naturalmente van a imaginar que hay galletas adentro. But look, when I open the box, Pero mira, y él abre la cajita. I took the crackers out and I Yo put quité las rocks in the box. galletas y en vez de galletas yo metí rocas en la cajita. They're very surprised and disappointed. Ellos se sienten muy sorprendidos y decepcionados. And then I close the box Entonces cierro la cajita and say, "What's inside the box?" y yo pregunto de nuevo, ¿qué está dentro de la cajita? Rocas. Ellos contestan, sí, hay rocas dentro de la cajita. Now, if your mother came in Ahora, si tu mamá entra en este momento and she saw this closed box for the first time, y ella por primera vez observa esta cajita cerrada, what would she think is inside the box? ¿qué va a imaginar ella que está dentro de la caja? Right, adults would say crackers. Los adultos van a decir galletas. Esta es nuestra suposición. Yeah. Nuestro conocimiento es real. 3-year-olds almost always say rocks. Los niños de 3 años casi siempre contestan que su mamá, al entrar y ver la cajita cerrada con rocas adentro, va a saber que dentro de la caja hay rocas. Okay? And in fact, if you ask a 3-year-old in this task whether they
ever thought there were crackers in the box, they typically say no. Y decir la verdad, si uno hace la pregunta al niñito, si previamente ellos habían pensado que haya galletas en la cajita, ellos van a contestar no. They'll claim that they always thought there were rocks in the box. Ellos van a aseverar que ellos siempre sabían que había rocas dentro de la caja. You can show them a videotape of themselves answering crackers from moments before. Uno los puede mostrar un video, una grabación en el cual ellos contestan que piensan que hay galletas dentro de la caja And ask them, why did you say crackers? y preguntarles entonces por qué es que dijiste que hay galletas dentro de la caja. And they have no idea. Ellos no tienen ninguna idea. So they'll make things up, like, I was joking. Entonces ellos generan nuevas alternativas, respuestas, como, no, yo estaba bromeando. It appears that 3-year-olds Parece que niños que tienen 3 años don't understand that beliefs are representations of what might be the case. no entienden que, los niños de 3 años no entienden que creencias son representación de lo que podría ser el caso. Instead, they seem to think that beliefs are simply a mapping of or equal to what they think the world is. Al contrario, parece que ellos opinan que creencias simplemente son idénticas con lo que ellos perciben que el mundo es, Okay? Pretty strange, huh? que es bastante raro. So, for a 3-year-old, beliefs are almost infallible. Entonces, In para un others. niño de 3 años, las creencias son efectivamente infalibles, representan correctamente y siempre la realidad. Which sounds a lot like how we think about God's beliefs. Y esto naturalmente suena mucho a cómo nosotros entendemos las creencias que Dios tiene. So I decided to ask children using the same task what they thought about God's beliefs. Entonces yo decidí preguntar a los niños, usando la misma tarea, qué opinaban sobre las creencias en la mente de Dios. And to prove I'm a scientist, I'm showing you some data. Y para verificar que yo soy un científico, les voy a mostrar mis datos. My apologies to the camera. Pido disculpas de la cámara que no los puede ver. The y-axis, as it's called, El eje vertical represents the percentage of children in each of the age groups representa el porcentaje de niños en cada grupo de edades who answered crackers. que contestan que dentro de la cajita hay galletas. When asked about their mother, God, a bear, elephant, snake, and tree. Es decir, que ellos brindaron la respuesta galletas cuando se les preguntó qué imaginaría tu mamá que está dentro de la cajita o qué imaginaría un oso que está en la cajita o qué imaginaría Dios que está en la caja. Y hicieron la misma pregunta con respecto a un elefante, un serpiente y a un árbol. So if we just look at the red line, Entonces, si uno simplemente observa la línea roja, that represents their answers to the question about their mother, que representa sus respuestas con respecto a qué imaginaría su mamá que está en la caja, you see that a majority of 3- and 4-year-olds did not say crackers, they said rocks. se puede observar que la mayoría de los niños que tenían 3 y 4 años contestaron que su mamá sabría que dentro de la caja hay rocas y no galletas. As if their mothers just can see through boxes or know everything. Como si sus madres fueran capaces de simplemente percibir mágicamente lo que está dentro de la caja. I didn't ask about fathers. They might not have such a positive view. Yo no pregunté con respecto a los papás, de pronto ellos no tendrían una perspectiva así tan positiva en cuanto al conocimiento de su papá. Okay, that was just a joke. By the time children are 5 or 6 years old, though, essentially all of them are saying, mom would be fooled by the appearance of the box and think there were crackers in it. Pero al alcanzar 5 o 6 años, ellos llegarían a reconocer que la mamá no sabría que hay rocas dentro de la caja, sino que ella estaría engañada
por la caja imaginaría que dentro de la caja hay galletas y no rocas. So at this age, children understand false beliefs. Entonces, cuando ellos alcanzan 5 y 6 años, los niños entienden la idea de una creencia falsa. Ellos perciben que agentes inteligentes pueden creer cosas que no son ciertas. Okay? Their answers about bear, elephant, snake, and tree were basically the same as for their mother. Y sus respuestas con respecto a las creencias de osos, elefantes, serpientes, árboles, básicamente siguieron el mismo patrón. Ellos asignaron creencias falsas también a esos otros agentes vivos y no animados. This yellow line represents how they answered for God. Pero esta línea amarilla representa sus respuestas con respecto a las creencias que tendría Dios. And what you can see is that essentially all of the children at every age said that God would think there are rocks in the box. Y lo que se puede ver es que casi todos los niños de todas las edades dicen que Dios sabría que dentro de la caja hay rocas y no galletas. What this study showed for the first time as far as we can tell, Lo que este estudio demostró por primera vez is that some children at least can distinguish between the mind of their mother and the mind of God by 5 years old. es que ciertos niños, aún desde la edad de 5 años, distinguen entre la operación de la mente de la mamá y la operación de la mente de Dios. And that the mind of God, being super knowing, is actually more similar to what they already think about everyone at age 3 and 4. Y que esta mente superconocedora de Dios es más similar a lo que ellos habían creído sobre todos agentes cuando ellos tenían solamente 3 o 4 años. Okay? Pretty exciting, huh? Bastante emocionante, ¿cierto? We've replicated this study in many different ways in various places. Hemos replicado este estudio en diversas formas en diversos lugares y culturas. One of the early replications was with Maya-speaking children in southern Mexico. Una de las primeras repeticiones de este estudio fue con niños maya en el sur de México. And instead of a cracker box and rocks, we used a tortilla gourd and underpants. Entonces, en vez de usar la cajita y las rocas, ellos usaron un contenedor de calabaza que se usa para guardar tortillas y pusieron no tortillas adentro, sino calzoncillos. Which of course is very surprising. Que normalmente sorprende a los niños, porque uno habitualmente no, bueno, Justin tal vez, pero yo no mantengo mis calzoncillos en una calabaza. We got very similar responses, but here you're just seeing the 4-year-old and 7-year-old responses. Las respuestas que nosotros observamos eran muy similares a lo que observamos en el caso de la cajita de galletas, pero aquí solo tengo representado las respuestas de los niños de 4 años y de los niños de 7 años. And instead of asking about their mother, our human was represented by a doll. Y en vez de preguntar sobre qué pensaría su mamá, el rol del humano fue representado por una muñeca. But the majority of 4-year-olds assumed that God and the doll would know that there were underwear in the tortilla gourd. Pero los niños de 4 años habitualmente suponían que Dios y la muñeca sabrían que dentro de la calabaza habían no tortillas, sino calzoncillos. But the 7-year-olds knew that the doll would be fooled, but God would not. Pero los niños de 7 años sabían que la muñeca se podría engañar y imaginaría que hay tortillas dentro de la calabaza, pero que Dios no se podría engañar y que Dios sabría que dentro de la calabaza hay calzoncillos. Es decir, que ellos confirman que Dios no tiene creencias falsas, aunque ellos opinan que su muñeca podría tener creencias falsas, porque una muñeca representa la operación de una mente humana. I don't have the data on this slide, but we also asked about various
other supernatural beings. Aunque no tengo los datos en esta diapositiva, también hicimos la pregunta con respecto a varios otros agentes sobrenaturales As well as various animals. y además con respecto a varios otros animales. Because the Maya believe in the Catholic God as well as the sun god, forest spirits, and other minor deities. Porque los mayas creen no simplemente en la existencia del Dios católico, pero también en el Dios del sol y el Dios del bosque y varias otras deidades menores. And so we asked about those. Entonces hicimos la misma pregunta con respecto a estas otras deidades. Because from an adult perspective, some of them, like the Catholic God, maybe the sun god, would know what was in the tortilla gourd. Porque desde la perspectiva de un maya adulto, el Dios católico y tal vez el Dios del sol debe saber lo que hay dentro del contenedor de calabaza. But the forest spirits and other minor deities wouldn't know. Pero los espíritus del bosque, las otras deidades menores, no tendrían no tendrían estas características de ser super conocedores. Ellos podrían tener creencias falsas, entonces no sabrían que hay calzoncillos dentro de la calabaza. That's right. Nevertheless, all of the supernatural beings were treated the same by the youngest children as super knowing. No obstante, todos los agentes sobrenaturales fueron concebidos de la misma forma por los niños de 4 años. Es decir, que los niños de 4 años asignaban conocimiento superior a todas las deidades menores y los mayores. But by the time they were 7, they were starting to distinguish between the smart gods and the dumb gods. Pero al alcanzar los 7 años, ellos habían comenzado a distinguir entre los dioses inteligentes y los dioses estúpidos. Okay? These data show very clearly that it couldn't be indoctrination or straight teaching that explains these data. Entonces, estos datos indican muy explícitamente que no se puede explicar estas creencias simplemente con recurso a formación o educación humana. Good. Yeah, that's good. All right. You understand, everybody with me? Entonces, nos entendemos bastante claro. Or with him, at least? Todos me entienden a mí entonces. Poor New Testament scholar never thought he'd have to talk about underpants and tortilla cords. Este pobre erudito del Nuevo Testamento nunca imaginó que tendría que hablar sobre calzoncillo y calabazas. Pero no es cierto porque tengo niñitos. Entonces es muy común en mi casa que encontramos calzoncillos donde no se merecen. But underwear show up in the New Testament, though, too. Es cierto que hay calzoncillos en el Nuevo Testamento también. We've done similar studies now in China and Ecuador as well, asking about other supernatural beings. Hemos realizado estudios similares en China y en Ecuador, haciendo preguntas sobre las deidades equivalentes en esos contextos culturales. So in China, we asked about Sun Wukong, the Jade Emperor, Guanyin Bodhisattva. Entonces en China nosotros preguntamos sobre Sun Wukong, el emperador de Jade o Guanyin o ese tipo. And in Ecuador, Y en Ecuador we asked about hicimos Papa la pregunta con Noel. respecto a Papá Noel, un ángel, la Virgen, etc. Okay. And this task was slightly different. We made it harder for the kids. Pero nosotros cambiamos esta tarea y lo hicimos un poquito más complicado para los niños. Instead of a familiar container, now it's an unmarked container. En vez de mostrarles un contenedor familiar o bien conocido, es un contenedor sin ningún tipo de descripción de marcas. Okay, and sorry about that. And so we would show children that we had 2 toys Entonces mostramos a los niños que teníamos 2 juguetes en la mano and a box. y una caja. And when you would hide one of the toys in the box Y nosotros escondimos uno de los juguetes en la caja and close the box y cerramos la caja and ask the children if they knew which object was in the box. y les preguntamos si ellos sabían cuál objeto estaba en la caja. Right?
And of course, they didn't. Y naturalmente ellos no lo sabían. So we would get them to admit that they did not know what was in the box. Entonces, nosotros hablamos con ellos para que ellos admitieran o reconocieran que ellos no tenían ninguna idea cuál de los dos estaba en la caja. Okay? And then ask the similar questions about whether these other supernatural beings and their mother or a friend would know what's in the box. Y después les hicimos las mismas preguntas sobre si esas otras entidades sobrenaturales y su mamá sabría cuál de los objetos o juguetes está en la caja. So now we're interested in, do they say that the other person wouldn't know? Entonces queremos saber si ellos dirían que el otro agente no sabría qué hay en la caja. Okay, so if all that children do is think, see if this translates, egocentrically, Entonces, si todo lo que hacen los niños es pensar de una manera egocéntrica, egoísta, we would expect that the youngest children are going to say that everyone would be ignorant, wouldn't know what's in the box. entonces en el caso de imaginar que todos los niños piensen en maneras egocéntricas, uno entonces anticiparía que los niños más jóvenes dirían que nadie sabe lo que está en la caja, Because they don't know what's in porque the ellos box. tampoco lo saben. All right? So even the supernatural beings wouldn't know if all children do is think, well, what do I know? That's Entonces, what other people know. Si los niños solamente piensan en lo que ellos saben y lo proyectan en todas las otras entidades, entonces la conclusión lógica es que el niñito imaginaría que aún los agentes sobrenaturales no sabrían lo que en la caja, porque el niño no lo sabe. So it's hard to see the line, but Es difícil ver la línea acá. now this axis represents the percentage of children that say the others would know. Este eje vertical representa el porcentaje de niños que diría que los otros agentes sí sabrían lo que hay en la caja. All right, so if the child is thinking either egocentrically or just thinking about what humans would know, Entonces, si el niño solamente está pensando en términos egocéntricos o en términos de lo que otros humanos sabrían, then at all ages we would expect them to attribute ignorance, say they don't know what's in the box. entonces nosotros imagináramos que, no obstante su edad, ellos atribuirían ignorancia a los otros agentes. But if instead children have a natural tendency to over-attribute knowledge, Pero si los niños tienen una tendencia natural de atribuir demasiado conocimiento adicional a otros agentes, then we might expect, even when they don't know, to think, well, maybe these other ones do know. en tal situaciones nosotros anticiparíamos que aun si ellos no saben lo que hay en la caja, otros agentes de pronto sí sabrían lo que hay en la caja. But then as they get older, they understand that no, humans really wouldn't know. Pero en su proceso de madurarse, ellos llegarían a reconocer que los otros humanos tampoco sabrían lo que hay en la caja, But maybe some of the supernatural beings might still know. aunque tal vez otras entidades sobrenaturales sí sabrían lo que hay en la caja. Okay, so those would be the predictions. Entonces, estas son las predicciones en los tres escenarios. And here's what we found. Y eso es lo que encontramos. In China, if we look at Sun Wukong, En China, si nosotros pensamos en Sun Wukong, un agente sobrenatural, we actually see a pattern very similar to what we predicted if children assume others are super-knowing. nosotros observamos un patrón que es muy similar a lo que nosotros habíamos anticipado en el caso de que los niños supusieran que otros agentes sobrenaturales tienen conocimiento superior. So instead of attributing ignorance to everyone, En vez de atribuir la ignorancia a todos agentes, both their parent and Sun Wukong were, a majority said, yeah, they might know what's in the box. a la edad de 3 años, los niños dijeron que sus padres y también Sun Wukong sabrían lo que está en la caja, aunque ellos personalmente no lo sabían. And then Que as, indica que ellos no están proyectando su conocimiento en los otros agentes. sorry. And then as they got older, they realized, no, my mom, my parent wouldn't know what's in the box. Pero al madurarse, ellos se dieron cuenta de que, pues no, mi mamá tampoco sabría lo que hay en la caja.
But they became more confident that Sun Wukong would know. Pero no obstante el hecho de que ellos habían perdido confianza en el conocimiento superior de su mamá, su confianza en el conocimiento superior de Sun Wukong subió. And we found a very similar pattern in Ecuador Y observamos un patrón muy similar en Ecuador, concerning the angel. cuando el agente sobrenatural o superconocedor fue el ángel. Okay, so it looks like children tend to assume that others are super knowing when it comes to beliefs about things in the world. Entonces, todo eso indica que los niños habitualmente imaginan que otros agentes tienen superconocimientos o conocimiento superior sobre información que les oculta. And then they have to learn who doesn't know, not who does know. Entonces, ellos tienen que aprender quién no sabe información que me es oculta, en vez de aprender quién sí sabe información que me es oculta. Okay? In a different study, we looked at, well, what did children think about the memory of their mother, a friend, or God? Hicimos otro estudio prestando atención a lo que los niños imaginaban sobre la memoria de su madre o Dios o otros agentes. This study was conducted in the United Kingdom and in Israel. Este es un estudio que se realizó en el Reino Unido y en Israel. But I'll just focus on the Israeli children. Pero yo me voy a enfocar en los hallazgos de los niños, con los niños israelitas. In this test, children were shown these little memory cards that have a picture of an animal on one side and nothing on the other side. Entonces, en este estudio se les mostraron a los niñitos estas tarjetas de memoria que tienen una imagen de un animal por un lado y por el otro lado están blancos. So the cards were face up in front of them and then turned over to hide the animals. Entonces, inicialmente les mostraron las tarjetas con las imágenes visibles y después invirtieron las tarjetas para que todos estaban blancas. Children were asked to find one of the animals, like, do you remember where the cow is? Entonces les preguntaron a los niños, ¿te acuerdas de dónde está la vaca? And if they did know where the cow was, we would do the game again with more cards. En el caso de que ellos sí se recordaban dónde estaba la vaca, nosotros repetimos el estudio agregando más tarjetas para entonces asegurar que ellos no tenían memoria de dónde estaba el animal. Right, so we'd work up until there were enough cards that they couldn't remember anymore where the cow was. Entonces seguíamos agregando tarjetas hasta que ellos no podían recordar dónde los animales se encontraban. And then would ask, well, would your mother remember where the cow is? Y entonces preguntamos, ¿y tu mamá se acordaría de dónde está la vaca? Would your friend remember where the cow was? ¿O tu amigo? Would God remember where the cow is? ¿O acaso Dios sabría dónde está la vaca? ¿O se acordaba de dónde estaba la vaca? The answer is the cow is on my tie. Y la respuesta es que la vaca está en su corbatica, porque ustedes lo pueden observar más tarde. Okay. So these children were 3 to 6-year-olds. Estos niños tenían entre 3 y 6 años, But if we look at those children who were younger than 6 years old, pero los niños más jóvenes, que tenían menos de 6 años, what we see is that when they were asked about whether a dog would remember where the cow is, al preguntarles si un perro se recordaría de dónde está la vaca, a majority said, no, a dog wouldn't remember. la mayoría contestó no, un perro no se acordaría de dónde está la vaca. When they were asked about their mother, about half said their mother would remember. Pero cuando les preguntaron si su mamá se acordaría de dónde está la vaca, la mitad dijeron que sí. And remember, the child doesn't remember. They don't know. So they're actually thinking their mother is more likely to remember than them. Entonces ellos están indicando que es más probable que su mamá va a recordar dónde está la vaca que ellos mismos. But the vast majority of children thought God would remember. Pero la gran mayoría de los niños dijeron que Dios sí recordaría dónde está la vaca. Okay? Because this is the percentage of children saying that they would forget. Porque esta imagen representa el porcentaje de niños que dijeron que los otros agentes olvidarían dónde está la vaca.
And even if we look at children younger than 4 years old, the Y pattern aún- is very similar. Y aún si nosotros nos enfocamos en niños que tienen menos de 4 años, observamos el mismo patrón. So it looks like even the youngest children, more likely to think God would remember, already think that maybe a dog wouldn't, and mom is somewhere in the middle. Entonces parece ser que aún los niños más jóvenes piensan que, que Dios se acordaría de dónde está la vaca, que su mamá tal vez sí, tal vez no, y que el perro de pronto no se va a acordar de dónde está la vaca. So children seem to actually have a very easy time thinking of God as having this very special, powerful mind. Entonces parece que de los niños, para ellos es muy fácil imaginar que Dios tiene una memoria superior. But what about a non-mental property? Pero otra pregunta es, ¿qué sería el caso con respecto a una característica no intelectual o no mental? My student Emma Burdett, in the same study in Israel, also asked about whether various beings would die or could be killed. Mi estudiante anterior, Emma Reed Burdett, en el mismo estudio que se realizó en Israel, preguntó si, con respecto a si varias otras personas o agentes morirían. So if we just look at, well, what did the children who were only 4.5 years old or younger say? Si nos enfocamos exclusivamente en lo que los niños que tenían 4 años y medio o menos, And they were asked, will your friend ever die or go on living forever? al preguntarles si su amigo, por ejemplo, moriría algún día o viviría por siempre, About half said their friend would die and about half said they wouldn't. más o menos la mitad dijo que su amigo sí moriría y la otra mitad dijo que no. A little more than half said their mother would eventually die, but still a good number said that their mom wouldn't. Poquito más de la mitad dijo que su mamá no moriría, sí moriría, aunque un buen número dijo que su mamá nunca moriría, But a strong majority said that God would never die. pero la gran mayoría dijo que Dios nunca moriría. And the older group of kids from 4.5 to 6 years old were essentially perfect. Y cuando se hicieron las preguntas a los niños más maduros de entre 6 y 7 años, sus respuestas eran casi perfectas, en el sentido de decir que el amigo y la mamá sí morirían y que Dios nunca moriría. So notice that the younger kids are actually more accurate in thinking about God's immortality than their own mother or friends' mortality. Entonces notan que los niños menores son más precisos y más correctos con respecto a la mortalidad de Dios que lo son con respecto a la mortalidad de su mamá y de su amigo. It appears that from this and other studies that learning that other people will eventually die is actually hard for little kids to learn. It's easier to assume that they'll go on living forever. Entonces, esto nos indica, y también hay otros estudios que lo confirman, que para niños es difícil aprender que otros agentes van a morir. Es más fácil imaginar que ellos van a persistir para siempre. Okay, so I've given you some evidence that children see design and purpose in the world. Entonces, les he dado evidencia de que los niños perciben diseño y propósito en el mundo, And assume that someone best accounts for that design and purpose. y también imaginan que alguien es la explicación más satisfactoria para este diseño que perciben. And that they find it very easy to think about super-knowing and immortal beings. Y que para ellos es muy fácil y natural creer en la existencia de agentes superconocedores y agentes inmortales. Other studies show that they find it very easy to think about super-perceiving beings. Y otros estudios también indican que para ellos es muy fácil, muy natural creer en la existencia de entidades o de agentes superperceptivos, Including vision, hearing, and smelling. incluso los sentidos de ver, de oír y de oler. And so you might think, well, all of these different natural predilections make it very easy for children to learn about and believe in God. Entonces Yeah, I said it that way. Entonces uno podría pensar
que es muy natural, muy fácil para los niños llegar a creer en un Dios que tiene todas esas But if you're a características. skeptical person, you'd say, hold on, Pero si usted es una persona escéptica, you might say, wait, what about the fact that God's invisible? Isn't that a problem? bueno, usted podría decir, esperamos un momento, ¿qué debemos pensar sobre el hecho de que Dios habitualmente se concibe como alguien invisible? ¿No sería esto un problema para los niños? No, it isn't. Y no, no lo es. Research shows that more than half of children actually have invisible friends that they have lots of relationships with. La investigación muestra que más de la mitad de los niños tienen amigos imaginarios con quien tienen relaciones, aunque son invisibles y no reales. Which shows that actually thinking about beings who don't have bodies is really easy for little kids. Y esto indica que la idea de una entidad, de una gente sin un cuerpo, una gente incorporeal, es muy fácil para los niños. And in fact, other research shows that our mental system for thinking about agents, intentional beings, Y otras investigaciones indican que other research indicates that the mental system for thinking about intentional agents otras investigaciones indican que los sistemas mentales necesarios para reflexionar sobre otros agentes, is triggered by things that don't look at all like human bodies. estos sistemas son activados por objetos que no se ven en ninguna manera como cuerpos humanos. Even just colored discs on a computer screen can get the system going. Aún discos o formas coloreadas en una pantalla de un portátil pueden activar estos sistemas, Yeah, as the little face on the ball showed. tal como nosotros observamos con la pelota o el círculo que tenía una cara. Interestingly, a practical theologian, Bradley Wigger, has replicated some of these studies. Un teólogo práctico o un teólogo aplicado ha replicado algunos de estos estudios, Doing the same kinds of studies that I've been sharing with you, but also asking about children's invisible friends. realizando los mismos estudios que nosotros hemos estado discutiendo, pero también haciendo preguntas sobre los amigos invisibles de los niños. And he's done these studies in the United States, in Kenya, and in Malawi. Ha hecho esos estudios en los Estados Unidos, en Kenia y en Malawi. And the general pattern that he finds is that El patrón típico que encuentra es the youngest children treat all of these beings as super-knowing. los niños más jóvenes conciben de todos estos agentes como superconocedores. By the time they're 4, they know that dogs are not so smart. Al llegar a los 4 años, ellos saben que perros no son tan inteligentes. But when they're still 5 years old, they're actually treating both God and their invisible friends, but not their visible friends, as super-knowing. Y cuando alcanzan los 5 años, ellos entienden que Dios y sus amigos invisibles son superconocedores, aunque sus amigos visibles no son superconocedores. So importantly, right, no one has taught them that your invisible friend is super-knowing. Y lo importante es que nadie les había enseñado que su amigo invisible es superconocedor. But children seem to assume that all beings are super-knowing until they learn otherwise. Entonces, All. pero parece que los niños comienzan pensando que todas las gentes son superconocedores hasta que ellos lleguen a entender otra cosa. So they learn by their mother's mistakes and their friends' mistakes and their dog's mistakes that they don't know everything. Entonces es a través de observar los errores de sus amigos, de su perro, de su mamá, que ellos no son superconocedores. But they don't have to learn that God is, right? Because Pero- God isn't. Pero no hay nada que les enseña que Dios no es superconocedor
y naturalmente no hay nada que los enseñe que su amigo invisible no es súper conocedor porque su amigo invisible no está cometiendo errores. Okay, so to summarize and finish up with my prepared comments, Entonces, para resumir y concluir mis comentarios preparados, children seem to naturally think that, and I'll just let you read through the bullets here. parece ser que los niños naturalmente creen que el mundo natural tiene propósito y diseño. Además, opinan que Dios es un diseñador o un creador apto o adecuado o con las características necesarias para realizar o crear el mundo. Aunque los humanos no tienen los atributos necesarios, los niños también creen que todos los agentes intencionales, los agentes que tienen la capacidad de llevar a cabo propósitos en el mundo, todos los agentes son agentes súper conocedores y ellos tienen que aprender con tiempo que no todos los agentes son súper conocedores y que por lo menos los seres humanos no son súper conocedores. Ellos también nacen con la creencia de que todos los agentes intencionales son súper perceptivos. Y es solamente con el proceso de observar a lo largo de la vida que algunos agentes, por ejemplo los humanos, no son súper perceptivos, que ellos pierdan esta presuposición. Y ellos nacen con la creencia de que todos los agentes intencionales son inmortales y tienen que aprender a lo largo del tiempo que hay ciertos agentes que no son inmortales, sino que mueren. Y finalmente nosotros observamos que la idea de un agente invisible no es problemático para los niños. Okay. For these reasons, it looks like many of divine attributes are actually very easy for children to learn. They take very little work for children to understand and acquire. Entonces, por tales razones, nosotros podemos concluir que muchos atributos divinos son muy fáciles para los niños adquirir, o que ellos los tienen desde el comienzo, y que requiere muy poco esfuerzo enseñar estos atributos a los niños, estos atributos de Dios a los niños. Now, I want to be very clear. I'm not saying that children have a fully formed, theologically mature view of God. Ahora yo quiero ser muy claro, no estoy afirmando que los niñitos tienen una concepción clara, totalmente formada y ortodoxa conocimiento de Dios. Again, like this toy, this shape sorter, Como nosotros observamos en el caso de este juguete en el cual uno mete distintas formas, there seems to be a conceptual space that's ready to receive some kind of God concept, if it's the right shape. parece que existen en las mentes humanas un espacio conceptual que está disponible y preparado para recibir información sobre una concepción de Dios si cumple con ciertas características. But exactly which one is going to fill that space Pero ¿cuál concepción particular de una deidad va a terminar llenando este espacio? is going to be a matter of learning from the cultural environment. Dependerá del ambiente cultural en el cual ellos forman más su concepción de las deidades particulares. And whether they get the particular aspects of God right theologically Y si ellos construyen correctamente los atributos, las características de Dios, will be a matter of theological education. dependerá de su formación teológica en la escuela dominical, etc. Notice too, I haven't said that children naturally are predisposed to have a personal relationship with God. Observen también que no he dicho que los niños tienen una predisposición natural a una relación personal con Dios, To love God, o a amar a Dios, or even think that God is good necessarily. o aún a imaginar que Dios es bueno. Rather, children seem to naturally have some kind of vague notion of divinity. Estoy diciendo simplemente que los niños tienen una preconcepción vaga de la divinidad.
very similar to what has been speculated in the theological tradition. Y esto es muy similar a algunas de las teorías que se desarrollaron en las tradiciones teológicas cristianas. I'll give just two examples. Here are a couple of quotations from Thomas Aquinas. Les ofrezco solamente un par de ejemplos. Por ejemplo, aquí dos citas de Tomás de Aquino. Por ejemplo, en su Suma Teológica, él dijo, para conocer de manera general y confusa que Dios existe, este conocimiento está implantada en nosotros por la naturaleza. O en otro contexto, Tomás dijo, hay un cierto conocimiento general y confuso de Dios que se encuentra en casi todos los humanos. In a similar way, John Calvin had a lot to say about the sensus divinitatis, and here is a representative quotation from him. Y John Calvin, o Juan Calvino, tuvo mucho que decir en una manera muy similar sobre lo que los teólogos llaman el sensus divinitatis, es decir, nuestra percepción, nuestro sentido de divinidad. Y él dijo, por ejemplo, acá en sus institutos, hay dentro de la mente humana, y de hecho, por instinto natural, la conciencia, la percepción de la divinidad. Esto es incontrovertible. Dios mismo ha implantado en todos los hombres una cierta comprensión de su majestad divina. Algo de Dios es naturalmente innata en todos y se fija en lo profundo de, por así decirlo, lo profundo en la médula. Now, I stop short of saying that it's innate. That's Calvin's term, not mine. Él personalmente no diría que esas cosas son innatas, esta es terminología de Calvino, But it certainly seems to be a normal, natural part of human development. pero sin duda parece ser este conocimiento de Dios o percepción de divinidad parece ser un elemento muy natural del desarrollo humano. So it's fun to see how the science and the theology have come together in this area. Entonces es divertido ver y fascinante ver cómo hay una convergencia entre la ciencia y la teología con respecto a este tema. And it opens up new questions for theologians and psychologists to collaborate on. Y esto también abre nuevas posibilidades, nuevas preguntas en las cuales los teólogos y los científicos pueden colaborar. So, and here are just some examples, but maybe you'll think of more. Y les menciono algunos ejemplos de posibilidades para colaboración entre teología y ciencia, aunque de pronto ustedes van a generar otras ideas. Under what conditions does the sensus divinitatis operate? Por ejemplo, ¿bajo cuáles condiciones opera el sensus divinitatis? Is it just always operating as we go through life, or is it really excited when we see beautiful sunsets or awesome thunderstorms? ¿Es el caso que el sensus divinitatis siempre está funcionando al mismo nivel en cada momento de la vida o hay unos momentos cuando es estimulado o animado al observar, por ejemplo, la belleza de una tormenta o de la alba? What are the conditions that trigger or get active the sensus divinitatis, and what are the products that come out of it? The mental products, the emotional products. ¿Cuáles son las condiciones que activan nuestra sensus divinitatis, nuestra percepción del divino? ¿Y cuáles son las consecuencias o los productos de la activación del sensus divinitatis? And just how specific is the sensus divinitatis? How tightly shaped is it? ¿Qué tan específico es el sensus divinitatis? ¿Qué tan bien ajustada es a ciertas concepciones de divinidad? And does it have a developmental course that we can identify in human development? Hay un curso de desarrollo en el sensus divinitatis que nosotros podemos medir a lo largo de la vida humana. And if we can identify that developmental course, then maybe we can learn something about how it can be made mature more rapidly. Y si podemos identificar este curso, esa trayectoria de desarrollo, tal vez podemos aprender cómo lo podemos estimular para madurarse más rápidamente. Or when it can be interfered with or damaged. O cuando es especialmente vulnerable o cuando puede ser dañada.
In developmental psychology, there's a concept called a sensitive period. En la psicología de desarrollo hay un concepto de un periodo sensible o vulnerable. And what we mean by a sensitive period is Y lo que queremos decir con la idea de un periodo sensible a period in usually in early childhood where a little investment goes a long way. es un periodo en la niñez temprana donde una inversión, por decirlo así, una inversión pequeña puede tener un gran impacto. So, for instance, language learning appears to have a sensitive period. Por ejemplo, el desarrollo del lenguaje parece tener un periodo sensible. Up until children are about 6 years old, they are really good at learning languages. Antes de que alcanzan más o menos 6 años, los niños son muy capaces de aprender otros idiomas. And they're still pretty good up until puberty. Y son más o menos buenos, tienen una capacidad más o menos fuerte para adquirir idiomas hasta que alcanzan la adolescencia. But after puberty, it looks like our language learning system starts shutting down. Pero después de la adolescencia parece que nuestros sistemas para la adquisición de idiomas y de lenguaje comienzan a apagarse. Which is why I'm not speaking Spanish to you now, even though I've been trying hard to learn. Y esta es la razón por la cual Justin no está hablando español con nosotros en este momento, aunque se ha esforzado mucho en preparar. But there seem to be similar sensitive periods for music learning. Y parece que hay ciertos periodos sensibles para el aprendizaje de música And even earlier and shorter ones for even our visual system, learning how to see things in the world. y aún hay periodos sensibles más cortos y más tempranos para sistemas como nuestro sistema visual, nuestra capacidad de ver y entender el mundo. So I wonder, could it be that there is a sensitive period for learning about God, where a little bit of investment would go a long way? Entonces me pregunto si acaso haya un periodo sensible para aprendizaje sobre Dios, en cuál periodo una inversión pequeña tendría un impacto bastante grande. Those are some of the questions that I hope that theologians and scientists can collaborate on to make theological progress. Estos son ejemplos de algunas de las preguntas con respecto a las cuales yo creo que los teólogos y los científicos pueden colaborar para realizar avances en nuestro conocimiento científico y en nuestra capacidad de servir a la iglesia. I'll end my prepared comments with just another little story. Voy a terminar mis comentarios preparados con una historia chiquitica. This comes from my student, Emma Burdett. Esta historia se deriva. Uh-oh. Esta historia se deriva en voz alta. Esta historia se deriva de mi estudiante Emily Burdett. Who, while she was running some of these studies that I told you about, did various tasks with a child in Oxford. Was doing the task with a student in Oxford, or En a el child. transcurso de este proceso, ella estaba realizando la tarea con un niño en particular en la ciudad de Oxford, en Inglaterra. The mother agreed to let her 5-year-old participate in the study, but warned Emma Burdett, we're atheists, so he probably won't be able to answer the questions. La madre estaba dispuesta a permitir que su hijito participara en el proyecto, pero advirtió a Emily que ellos son ateos, entonces es poco probable que él va a contribuir bien a su estudio, o que el niño contribuiría bien al estudio. We said that's okay, and so Emma started asking the questions, showing the boxes and the toys and the memory cards. Y entonces ellos dijeron, no, está bien, tranquilo. Y Emily comenzó a mostrar al niñito las cajitas, las tarjetas, etc. And this little boy was getting all of the questions about God exactly right. Y este niñito contestó correctamente a todas las preguntas con respecto a Dios.
And so the mother was watching this whole time, Y la madre estaba observando durante todo este proceso and she was astounded. y estaba bastante asombrada. So at a certain point, she stopped and asked her son, "Do you believe in God?" Entonces, en cierto momento, ella interrumpió el estudio y preguntó al niñito, ¿y crees tú en Dios entonces? And he said, "Well, of course, Mom." Ay, pues claro, mamá, respondió él. And then Emma asked her mother similar types of questions, doing the same tasks. Entonces, Emily hizo las mismas preguntas a la mamá y realizó tareas muy similares. Her mom said, "Well, I'll answer your questions, but it's a waste of time. I'm just going to say no because I don't believe in God." Entonces la mamá dijo, pues yo puedo contestar las preguntas, pero es un mal gasto de su tiempo porque mis respuestas serán negativas porque no creo en la existencia de un Dios. True to her word, during the first task, the mother said, "No, God wouldn't know what's in the box." Entonces, naturalmente, durante la primera tarea, la mamá contestó, no, Dios no sabría qué está en la cajita porque Dios no existe. Now, the boy was still in the room. He was playing on the floor. Y el niñito seguía ya en la habitación jugando en el piso. And so when he heard his mom say no, Entonces, al escuchar a su mamá decir no, he rolled over and looked at her and said, él la miró y le dijo, "Mom, why are you saying no when the answer is yes?" Mamá, ¿por qué estás contestando no cuando la respuesta obviamente es sí? And he was laughing. Estaba riendo. He found his mother's obvious confusion a source of amusement throughout the interview. A él le parecía bastante chistoso que su mamá estaba tan confundida a lo largo de toda esta And entrevista. kept laughing at her ridiculous answers. Nunca dejó de reír en sus respuestas tan absurdas. How could she get so wrong something that was so obvious? ¿Cómo podría equivocarse tanto con respecto a algo que es tan obvio? Thank you very much. Muchísimas gracias. And thank you very much. Vamos a tomar un refrigerio de unos 5 minuticos para que ustedes puedan conseguir un poquito de café y después vamos a tener un tiempo para preguntas y para interacción. Algunos de ustedes tienen papelitos, entonces si quieren escribir sus preguntas en los papeles y entregarlos a Marta Rincón allá atrás, nosotros podemos comenzar con estas preguntas. Muchísimas gracias. Refrigerio de un cafecito de como 5 minutos.
Ellos nos presenten un poquito de qué hacen. Buenos días, hermanos. Gracias, doctor Justin. Muy interesante el aporte que nos está haciendo a nosotros para el trabajo en nuestra sociedad y entender un poco más el comportamiento de nuestros chicos, de nuestros niños. Bueno, la Fundación Vínculo es una entidad que está trabajando acá en la ciudad de Medellín por el bienestar de la familia, entendiendo la problemática que hay en medio de ella. Entonces, nos hemos dado la tarea de hacer equipo. Somos un equipo de terapeutas que trabajamos interdisciplinariamente y desarrollamos terapia de alto nivel familiar, individual. Es una entidad cristiana que está prestando el servicio en la ciudad de Medellín para toda la población. Aunque es una entidad cristiana, pues también hacemos intervención, terapia a personas que no son cristianas. Estamos ubicados en el barrio Manila del Poblado y con mucho amor hacemos este trabajo para aportar un grano de arena a esta sociedad de Medellín. También tenemos unas charlas que hacemos cada mes, las hacemos en el Dan Carton. Pues la verdad el espacio o los cupos son muy pocos por el espacio que hay allí. Y ahorita tenemos una, el 24 de octubre, y vamos a trabajar sobre SOS, suicidio en familia, cómo detectar en nuestra familia posibles intentos del suicidio. Entonces trabajamos desde ahí y queremos invitarlos a todos. Muchas gracias. Si ustedes desean más información sobre la Fundación Vínculo, Dianita les está repartiendo como unos pasadores de libros con los datos de la fundación, o si conocen de alguien que necesite de la fundación, el acompañamiento terapéutico que ellos hacen es muy bueno. Entonces, cerrada esta parte, quiero invitar al profesor Christopher y a Justin para que nos hagan el favor de dirigirnos en esta parte de preguntas. Bueno, gracias a ustedes por aportarnos estas preguntas. Nosotros tenemos tiempo, hemos seleccionado algunas de las preguntas que ustedes escribieron para nosotros, hemos eliminado un par cuando Justin ha dicho, no sé. Y si ustedes quieren levantar la mano con otras preguntas a continuación, está bien. Yo voy a leer una traducción de la pregunta primero para Justin, para que él pueda pensar durante unos segundos, mientras que leo la pregunta en español. So, Justin, if children think that God is a creator designer, can we say that thought or that concept is given to them by God? And if that's the case, why is it that upon growing up, that thought changes? Si los niños piensan que Dios es un diseñador creador, podemos decir que este pensamiento es prestado por Dios. Y de ser así, porque al crecer cambia dicho pensamiento. It's a good question. Es una buena pregunta. Let me be clear. Children seem to be naturally receptive of the idea that there is a creator God. Déjame ser muy claro. Parece ser que los niños son naturalmente muy receptivos a la idea de que hay un divino creador. So they don't necessarily have a full-formed belief in a creator God. Y eso no significa que ellos necesariamente tienen ya una creencia bien formada en un creador divino. And actually, if children had implanted in their heads a complete, well-formed concept of God, Y si es el caso que los niños tienen ya plantado en la cabeza una comprensión completa y bien formada de Dios, that would raise interesting theological problems. esto generaría problemas teológicos interesantes. Because if we fully know God in all of his dimensions, Porque si nosotros entendemos a Dios plenamente en todas sus dimensiones, I think that would compel us to have a relationship with God. yo creo que esto nos obligaría a tener una relación con Dios.
And God seems to want us to freely choose to love him and not be coerced into that relationship. Y la teología cristiana indica que Dios quiere que nosotros escojamos a amarlo y tener una relación personal con Él. So I guess I would answer, God gives us the freedom to turn our backs on him because Entonces, he loves us. yo quiero contestar que Dios, por razón de su amor para con nosotros, nos da la libertad de aún rechazarlo. Okay. Listo. Segunda pregunta. Is atheism a social, psychological, or moral construct? Con base en lo expuesto, ¿el ateísmo es un constructo social, psicológico o moral? Sí, all three. Los tres. I think it's important that we try not to think of the social, the psychological, and spiritual domains as separate. Yo creo que es importante no concebir de los dominios espirituales, sociales o psicológicos como dominios separados. One of the points I was trying to make in the lecture is that psychological factors interact with social factors to create beliefs of spiritual importance. Uno de los mensajes que yo quería comunicar en la conferencia es que factores psicológicos interactúan con factores sociales para generar creencias teológicas. So I do think it's the case that God has created our nature in such a way that in interaction with each other, we come to be receptive to belief in him. Yo creo que es cierto que Dios nos ha formado de tal manera que es parcialmente a través de interacción con los demás que nosotros lleguemos a creer en Él. But he hasn't completely determined it. Pero no ha determinado todo. So it is, of course, possible, we see it all the time, that for social and psychological reasons, people become atheists. Entonces es totalmente posible, y lo observamos con frecuencia, que por razones sociales o psicológicas la gente se vuelve atea. But that doesn't mean this isn't a spiritual condition that matters a lot. Pero esto no significa que esto no es una condición espiritual que es bastante importante. ¿Listo? Thinking about the development of curriculum for Sunday schools, is it more to be recommended that one teach concepts about God, that he is good, that he loves me, etc., or is it better simply to tell Bible stories? Pensando en la elaboración de currículo para la escuela dominical, ¿es más recomendable enseñar conceptos sobre Dios, es bueno, me ama, etc., o simplemente contarles historias de la Biblia? Yeah. Well, I recommend doing both, Bueno, yo recomiendo que uno hace las dos cosas, but I recommend using the Bible stories to draw out divine attributes and qualities. pero yo recomiendo que se usen las historias de la Biblia para generar espacio, para articular los atributos y las características y cualidades divinas. But I don't recommend only using Bible stories. Pero no recomiendo que solamente se usen las historias de la Biblia. I think children need to see that God is real and relevant and active now in our lives. Yo too. creo que los niños también tienen que ver que Dios es real y activo y relevante hoy en día en nuestras vidas. And we can see God's goodness and power and knowledge here and now. Y que nosotros podemos observar la bondad y el amor y el poder de Dios hoy y aquí. I think if we only use Bible stories, Y si solamente usamos historias de la Biblia, it runs the risk of making it look like either God is something from the past corremos el riesgo de implicar que Dios o es algo simplemente del pasado or the thing of fantasy. o simplemente Or literature. un producto de la fantasía, de la literatura, etc. So I think the
lessons that we learn through the Bible need to be reinforced through our lived relationship with God as well. Entonces yo creo que es importante que las lecciones que nosotros aprendemos sobre Dios en la Biblia se refuerzan con nuestras experiencias vividas también. And we need to invite children into seeing that in our lives. Y tenemos que invitar a los niños a observar, a presenciar esto en nuestras propias vidas. It's a good question. Good question. Parece que hay una serie de preguntas que comienzan aquí y siguen en esta línea. La primera, at the age of 5 years old, can you help to create an important basis for children to support their knowledge of God for the future? En edad de los 5 años, se les puede ayudar a crear una base importante a los niños para su conocimiento de Dios para su futuro. I think so. Similar to what I was just saying, I think it's important that 5-year-olds see your relationship with God in action. Yo creo que sí, yo creo que es importante que uno pueda observar, que los niños de aún de 5 años pueden observar su relación, la relación de Dios, con Dios que tienen los adultos en su operación activa en el día de hoy. They need to hear you talking about God as just as real as the air. Ellos tienen que escucharte hablando de Dios como algo que es tan real como el aire en nuestro alrededor. And I think it's useful to help children think about God's super properties in real life instances. Y yo creo que es útil y importante ayudar a los niños a pensar en los atributos super de Dios, es decir, su super conocimiento, su super percepción, etc. Es útil ayudarles a pensar de estos en su operación en la vida real. So when things happen in a child's life, you know, reassuring them that God knows, that God can hear them. Entonces, cuando cosas malas suceden en la vida de los niños, asegurarles que Dios sí sabe, que Él los puede oír. And giving children opportunity to act on those beliefs too by participating in prayer and worship. Y dar a los niños la oportunidad de responder y actuar con base en estas creencias, por ejemplo, por medio de oración y alabanza. And part of that exploration is that children are going to ask questions, sometimes hard questions. Y parte de esa exploración implicará que los niños van a hacer preguntas difíciles, tal vez preguntas que incomodan a los padres. And I think those should be encouraged and welcomed. Y uno tiene que animar a los niños a hacer precisamente estas preguntas y dar la bienvenida a tales preguntas. Just like in any relationship, sometimes the other does things that we don't understand. Como es el caso en cualquier otra relación personal, la otra persona o Dios hace cosas que a veces nosotros no entendemos. And I think it's perfectly okay to tell children when you don't understand. Entonces yo creo que es totalmente apropiado contarle a un niño cuando tú personalmente no sabes por qué Dios está comportándose así. Because that's a natural part of a relationship. Porque ese es un elemento natural de una relación. I've known my wife very well, but if you ask me why she did something at a particular time, Yo I conozco might muy say bien I a mi don't know. esposa. Yo conozco muy bien a mi esposa y Justin conoce muy bien a su esposa. Pero si usted le pregunta por qué ella hizo una cierta cosa en cierto momento, es bastante probable o posible que él va a decir, pues yo no lo sé. And in fact, you'd think I was very strange if I had a specific, clear, and confident answer to every single attribute of my wife and everything she does. Y ustedes de pronto pensarían que Justin es bastante raro si él tuviera una respuesta clara, concreta y definida para cada cosa que ella hace. That would be to put my relationship with her in a strange little box that's too tight. Suponer que él entiende y sabe todo lo que está impulsando sus acciones equivaldría a poner su relación con ella en una cajita extraña y demasiado apretada. And we don't want to express something similar with our relationship with God. Y naturalmente nosotros no queremos expresar algo así o estrangular nuestra concepción de nuestra relación con Dios. Because part of his divinity is that we don't understand everything about him. Porque un elemento de su Possibly. divinidad es que nosotros no entendemos todos los aspectos de Dios. ¿Quién posiblemente podría entender todos los aspectos de Dios? So we shouldn't be afraid to help children understand
divine attributes, but at the same time, we should leave them open to wonder and mystery and open questions. Entonces nosotros sin duda debemos ayudar a los niños a entender los atributos divinos, pero simultáneamente debemos darles espacios para dar espacio o dejar espacio para el misterio de Dios, para las preguntas vivas que están abiertas, que nosotros no podemos contestar. I hope that's helpful. Otra pregunta en la misma línea. When a child or an adolescent of 13 years old says that they don't believe in God, what teaching or advice should I give? Cuando un adolescente de 13 años dice, no creo en Dios, ¿qué enseñanza o consejo le doy? Oh, tough one. Speaking for myself, when I did youth ministry, Hablando personalmente, porque yo trabajaba en ministerio con jóvenes, I wouldn't give advice immediately. en tal contexto yo no creo que yo daría consejos inmediato. I would make sure that I have a good relationship with the 13-year-old Yo aseguraría primero que yo tengo una buena relación personal con el adolescente and give them really a chance to be heard and for me to really understand where they are spiritually. y primero les daría tiempo para oírlos, para entender dónde están espiritualmente, qué preguntas o ansiedades están detrás de esta afirmación que ellos no creen en Dios. Because if a 13-year-old says they don't believe in God, there's a story behind that. Porque si un niño de 13 años dice no creo en Dios, detrás de esta reacción hay una historia. It may be that they feel like the church is stifling their imagination. Tal vez ellos piensan que la iglesia está estrangulando su imaginación. They may be angry at their mother, Tal vez están enojados con su mamá. or they may be angry at God. O tal vez el adolescente está enojado con Dios. And some people, when they're angry at God, say, I don't believe in God. Y algunas personas cuando están enojados con Dios dicen, yo no creo en Dios. We see this in human relationships too. I remember Esto observamos en relaciones humanas también. a girl in high school who broke up with her boyfriend. And when I asked, so how's your boyfriend? She said, I don't know who you're talking about. Me acuerdo de una chica con quien yo estaba en el colegio y ella se separó de su novio y cuando yo la pregunté, ¿y qué tal tu novio? ¿Cómo está? Ella dijo, ay, ¿de qué estás hablando? Yo no tengo ningún novio. I think in a similar way, when people get angry with God or feel distant, they sometimes pretend that they don't believe, but that pretending can turn into real belief. Asimismo, cuando alguien está enojado con Dios, a veces ellos fingen que ellos no creen en Dios. Pero esta fachada de no creer se puede convertir en una fe verdadera. So I think actually in working with a teenager who appears to be rejecting God, the really important thing to do is to not reject them. Entonces yo creo que cuando uno está trabajando con un adolescente que parece estar rechazando a Dios, lo primordial es no rechazarles a ellos. Because it's actually fairly common for adolescents to have doubts, to start falling away a little bit. But most of them, if their parents and church are supportive of them, they eventually come back. Entonces es bastante común que en el transcurso de la adolescencia los jóvenes se aparten de Dios. Pero si la iglesia y la familia los apoya correctamente y bien, ellos naturalmente, mayoritariamente, vuelven a su fe. So it can be more important to show them Christ than to tell them about Him. Entonces, habitualmente es más importante mostrarles Cristo que simplemente hablar sobre Cristo hacia ellos. For what it's worth. One more question, or another question in the same line. Oh. Wow, it keeps getting harder. Yeah. A child is born with the idea of God. Is a child born with the idea of God by creation, by design,
or by interaction with the physical world. What is the task of Christian congregations in helping them internalize the idea of a supernatural God? El niño nace, es el caso que el niño nace con la concepción, la idea de Dios por creación divina o por interacción con el mundo físico. ¿Cuál es la tarea de las congregaciones o las iglesias en ayudar a los niños a interiorizar la idea de un Dios sobrenatural? Again, I want to emphasize that Christian theology teaches that God is the creator and sustainer. God works through the natural world all the time. Bueno, primero y otra vez quiero enfatizar que Dios es el creador y el sustentador de la creación. Él siempre está operando en y a través el mundo creado. And so, has God created us in such a way that we have this natural receptivity to thinking about God? Yes. Entonces, ¿es el caso que Dios nos creó de tal forma que nosotros tenemos una receptividad natural a la creencia en Dios? Sí. But part of that creation may also be that He puts us in community with other people, that He puts us in the physical world that we're in. Pero parte de este proceso de nosotros con una receptividad natural a la idea de su existencia, parte de esta creación podría ser que Él nos mete en las comunidades en las cuales nos encontramos y en el mundo físico donde vivimos. So the entire package is what all of these factors are how God first begins to reveal Himself to us. Y todos estos factores están operando en conjunto para que Dios se revele a nosotros. But then God has done something more than that. Pero Dios ha hecho algo adicional. He has revealed Himself in a special way through the Scripture and through the church. Él también se ha revelado en una manera especial a través de las Escrituras y en la Iglesia. And especially through the incarnation. Y especialmente por medio de la encarnación. And so the church as Christ's body on earth Entonces la Iglesia como el cuerpo de Cristo en la tierra has a responsibility to complete that basic vague sense of God that is implanted in all of us. Entonces la Iglesia como cuerpo de Cristo en la tierra tiene la responsabilidad de cumplir la percepción vaga inicial y adolescente que nosotros tenemos en Dios por medio de recurso a su comunidad y a la revelación de las Escrituras. We in the church are the greatest promise and the greatest danger for people getting to know God properly. Nosotros, la Iglesia, somos la promesa mayor y el peligro mayor al acercamiento de las personas a Dios. If children know God, why do they behave as if they do not know God? Si los niños conocen a Dios, ¿por qué se comportan como si no lo conocieran? Why are they little sinners? Porque son pecadores. Yeah, I'm not exactly sure what the question is getting at, the ways in which I did not mean to suggest at any point Yo no quería sugerir en ningún momento that children are born saints. que los niños se nacen como santos, That they have a really strong, clear view of God and are obedient and loving toward God. que tienen una comprensión, una visión muy clara de quién Dios es y que ellos nacen obedientes a ese Dios. Even if they were born that way, this fallen world, including their fallen parents, would mess it up pretty quickly. Aún si se nacieran así, este mundo caído y sus padres caídos destruirían esto bastante rápidamente. Yeah. So I don't know how to answer that question, but other than for clarification. Entonces debo aclarar, puesto que
Bueno, yo debo aclarar que no estoy seguro cómo contestar esa pregunta más allá de decir que el conocimiento que los niños podrían tener de Dios no es un tipo de conocimiento que los permitan o que implica que ellos son santos, que ellos no son caídos, pecadores, etc. De pronto tenemos tiempo para una pregunta más. En tal caso, le agradezco su atención y por favor podemos dar un aplauso al Dr. Barrett agradeciéndolo por su tiempo acá. Mucho gusto, muchas gracias. Thank you. Gracias. Gracias a ustedes, que tengan un feliz fin de semana. Chao.